Hola, buenas tardes a todos. Iniciamos ya el último tramo de esta jornada sobre la mujer en el Antiguo Egipto y nuestra primera conferenciante será María José López Grande, Pepa para mí, lo siento, que nos conocemos hace ya muchísimos años, como digo yo, cuando éramos pequeñas. Y bueno, ella es doctora, por supuesto, es profesora de la Universidad Autónoma, también excava en la misión de Cuetelcagua que dirige Alejandro Jiménez de la Universidad de Jaén, y en este caso nos va a hablar sobre ser mujer en el Antiguo Egipto, que hará todo un compendio de qué significó el papel de la mujer y qué nos ha dejado, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Y gracias, Isa. ¿Vámonos? Sí. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Esther, por esta presentación tan amable como siempre. Y es verdad que nos conocimos cuando éramos pequeñas, como ella dice, en Heracleópolis Magna hace muchísimos años, y desde entonces no nos hemos perdido de vista. Así que encantada de mantener esa tradición. Muchas gracias también al Museo Arqueológico Nacional por hacer, posible las voluntades de Isabel Olves y de Esther, que siempre están tramando cosas interesantes, y muchas gracias a todos ustedes por venir a atender estas jornadas y por estar presentes en esta conferencia, que efectivamente es una conferencia dedicada a las mujeres del Antiguo Egipto, en este ciclo estupendísimo o en esta jornada estupendísima que hemos inaugurado esta mañana y en la que estamos participando. Y en mi lugar, en mi papel, digamos que vamos a tratar este tema, en principio tan amplio, ser mujer en el Antiguo Egipto, intentando ver a través de las posibilidades que nos deja la huella arqueológica, la huella epigráfica, la huella iconográfica de estas mujeres, qué supuso precisamente ser mujer en el Antiguo Egipto. Para abordar este tema tenemos fuentes fundamentales. Por un lado, tenemos fuentes escritas en cualquiera de las escrituras que nos ofrece la cultura faraónica, ya sea la escritura jeroglífica, ya sean inscripciones hieráticas, ya sean inscripciones demóticas, y tenemos fuentes epigráficas, fuentes literarias, que andaremos en ellas porque de ellas se desprenden muchos datos interesantes para acercarnos a las mujeres. Tenemos las fuentes iconográficas de las que se nos han hablado esta mañana en algunas de las conferencias, en todas ellas prácticamente, porque son una riqueza excepcional para acercarnos a este mundo egipcio, pero en particular a las mujeres, desde luego las tenemos muy bien representadas. Y tenemos las fuentes arqueológicas, a partir de los muchos objetos que se hallan en las necrópolis, en otros entornos arqueológicos. Fundamentalmente es el entorno de las necrópolis el que más objetos nos ha proporcionado para poder conocer más detalles de las mujeres. En definitiva, estas fuentes, que vamos a repasar brevemente en el tiempo que tenemos para esta conferencia, nos van a mostrar a una mujer que es generación de vida y que va a estar muy, muy presente en las huellas de los rituales, precisamente porque ella da la vida biológica, y ella está presente en esa vida que se abre más allá de la muerte y en la que los antiguos egipcios sabemos que querían participar. En cuanto a las fuentes escritas, pues vamos a tener datos casi en muchas ocasiones, en estas imágenes de mujeres que hemos visto esta mañana en varias conferencias, nos van a hablar de ellas mismas, nos van a dar sus nombres, nos van a dar sus cargos o los títulos que tuvieron. Veremos a Merit, que es esta mujer en una imagen del Reino Nuevo de la tumba de Sennefer en varias ocasiones, donde vemos en esta imagen que es una mujer que ya ha fallecido por el calificativo de Majeru que lleva, que es la señora de la casa, un título que compartieron muchas mujeres de su época, y que es una cantante de Amón, temas que ya se han visto en conferencias anteriores. Esta y otras mujeres pues participaban en ámbitos distintos al doméstico. El doméstico lo tenemos asegurado por el primer término, señora de la casa, pero también fueron gobernantas, damas de compañía, cantoras, músicas. En definitiva, tuvieron muchas
diversidad de actividades en esa sociedad egipcia y a lo largo de una cronología tan amplia como la que ocupa la historia del Antiguo Egipto. En algún caso incluso tenemos el título de escriba discutido porque no sabemos si se refiere a las mujeres que ejercían la función de escriba como los varones o si eran aquellas escribas que con ese uso de los pinceles atribuido al escriba eran las que maquillaban. La verdad es que no lo sabemos, pero bueno, hay aquí grandes epigrafistas que nos pueden aclarar estos términos. Y en los diversos soportes y con estas diversas escrituras, pues vamos a tener una serie de textos muy importantes. Son muy interesantes aquellas inscripciones que son instrucciones, los textos sapienciales a los que me voy a referir con cierta intensidad, porque a partir de ellos vamos a tener una visualización clara de cómo la mujer está vista en Egipto y sobre todo cómo la ven los hombres, lo cual es siempre muy interesante. En escritura demótica tenemos también textos muy interesantes, en este caso de escritura narrativa, leyendas, historias, que también nos van a dar facetas importantes de las mujeres, como luego veremos. Y otras cosas más breves, epígrafes sencillos, donde se nos dan los nombres de estas mujeres, nombres propios, donde se nos dan las filiaciones familiares de quién era hija, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus hijos, quién era su marido, su esposo, en fin, este tipo de detalles, y también aquellos títulos, cargos detentados, que esto lógicamente está siempre reservado a las damas de la corte, a las sacerdotisas, aquellas mujeres que pertenecen a esa jerarquía o a esa sección superior de la sociedad a la que también ha habido referencias a lo largo de las conferencias anteriores. Siempre tenemos que tener presente que muchos de esos títulos que podemos leer en las inscripciones a lo mejor no se ejercían, podían ser títulos honoríficos, heredados de la condición social del marido, del esposo, etc. Esto no quiere decir que las mujeres no detentaran jerarquías más o menos importantes, pero hay que tener presente que a veces los títulos, incluso para los varones, podían ser meramente honoríficos. Y muy importantes las literarias, las fuentes literarias, que además tenemos en una abundancia extraordinaria, con traducciones pues realmente accesibles, muy interesantes. Tenemos los textos sapienciales, que son enseñanzas, una literatura didáctica, literatura narrativa, mostrada en cuentos o relatos, género epistolar, tenemos cartas de las mujeres y tenemos incluso documentos de carácter administrativo. Con todo este compendio de géneros literarios, pues podemos entender que sabemos algunas cosas de las mujeres. Los textos sapienciales me parecen muy interesantes porque son instrucciones para la vida. Se conocen desde el reino antiguo y van a estar presentes a lo largo de toda la historia del Egipto faraónico. Tenemos varios títulos, las instrucciones o las enseñanzas de Tahotet, la llamada sátira de los oficios o enseñanzas de Geti o Doheti, las instrucciones de Kagemi, de Amenemhat, de Amenemope, de Ani, de Anshishon, a lo largo de la historia de Egipto, entre otras. Estas son quizá las más familiares con el estudio de estos datos que ahora voy a comentar. En definitiva, esta literatura sapiencial se trata de máximas y consejos de advertencia que son dictadas como normas de vida. Son valores que están de acuerdo con el equilibrio, con el concepto de Ma'at, tan importante en el Antiguo Egipto, y se refleja en ellas el valor de la madurez y de la experiencia acumulada del maestro, que es un anciano, y del aprendiz, que es el escriba, que está aprendiendo la vida, está aprendiendo la escritura, está aprendiendo la propia tradición de su cultura egipcia. Y es interesante señalar que todas las que conocemos, ya hemos visto bastantes títulos, son siempre de varones, ancianos, mayores, dictadas para hombres jóvenes. No conocemos ninguna de este tipo de textos que estén dictados por una mujer para una joven aprendiza, podríamos decir. ¿Qué valores se proponen? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en las instrucciones de Kagemi se dice: la glotonería es despreciable. Toma un solo plato mejor que golosinas y un trozo pequeño más que mucho. Despreciable es el que tiene el instinto goloso. No es cortés con la gente el que en casa ajena come vorazmente. O sea, máximas para enseñar la educación, el comportamiento, etc. En alguna de ellas, la llamada sátira de los oficios,
Lo que se insiste es, por parte del padre, en este caso es el padre el que está enseñando a su hijo joven y le quiere inculcar el esfuerzo y la necesidad de que aprenda a ser un escriba para evitar oficios como el de alfarero, que pueden ser tan denostados en la sociedad. Es un hombre que siempre estará manchado de barro, que siempre estará con la nariz quemada por el calor de los hornos, etc. Y esa sátira, donde se ejemplifican muchos de esos oficios, concluye: venera a tu padre y a tu madre que te pusieron en el camino de los vivientes. Recuerda mis consejos y pásalos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Son detalles interesantes que nos hacen ver cómo esta sociedad se movía, al menos en el ámbito de lo que era correcto. Y en ese ámbito está la mujer, está la familia, y la mujer como hija, esposa y madre, cuestiones que también han aparecido en conferencias que han precedido a esta que estamos impartiendo. En Tajotep, en las enseñanzas de Tajotep, se dice: si gozas de bienestar, funda un hogar, ama a tu esposa en tu casa como corresponde, aliméntala bien, vístela, el ungüento es un remedio para su cuerpo, alegra su corazón mientras vivas, pues es una tierra rentable para su amo. Es interesante ver cómo se tiene que apreciar a la mujer. Fijaros que voy a ilustrar muchas de estas máximas con imágenes del Reino Antiguo, y me alegro haberlas elegido porque hemos visto muchas cosas muy bonitas del Reino Nuevo. Ahora vamos a ver algunas imágenes, tenéis la leyenda de qué pieza es en estos ejemplos que voy a poner. En las enseñanzas de Ani, aunque él es del Reino Nuevo, la imagen que veis es de la Cuarta Dinastía, pues se nos dice: toma esposa mientras eres joven para que ella te dé a luz hijos mientras eres vigoroso. Cuando te dé un hijo, instrúyelo en lo que hacen los hombres. Todo va bien para el hombre con familia numerosa, se le honra en proporción al número de sus hijos. Fijaros que son máximas que circularían entre la sociedad refinada, que sabe leer, que son escribas, de cierta condición social elevada, y por supuesto en la alta sociedad. También el propio Ani nos dice: eres joven, has tomado esposa, has fundado un hogar, ten cuidado de los que has traído al mundo, de cada uno de los que has acunado, lo mismo que hizo tu propia madre. Que ella no tenga que quejarse de ti, ni levantar los brazos al Dios, ni que éste tenga que escuchar su queja. Son detalles que nos hablan de cómo se aprecia a la mujer. El mismo Ani nos dice: devuelve duplicado el pan que te dio tu madre, llévala como ella te llevó. Ella se encargó de ti y no te abandonó después de sus meses. Te llevó a su cuello y durante 3 años puso su seno en tu boca. Su asco por tus suciedades no le repugnó. Te puso en la escuela cuando tuviste que aprender las letras. Se quedaba esperándote cada día con el pan y la cerveza de su casa. Una madre que cuida, una madre que atiende, la que sirve a sus padres, la que atiende a su esposo, la que cuida a sus hijos. Estos son roles importantísimos que se denotan de estas máximas que acabo de leer. Pero además de estas evidencias tan interesantes para el papel de la mujer, estas mismas instrucciones, estas mismas máximas, nos hablan del peligro para los hombres inherente a la mujer, según vamos a ver en estas mismas fuentes. Por ejemplo, en Tajotep se nos dice: si deseas conservar la amistad en una casa donde entras como hermano o amigo, guárdate de acercarte a las mujeres, pues nada bueno ocurre en donde esto se hace. Pero hay más. En diversas fuentes de las que estamos mencionando se dice: no te pongas a seguir a una mujer para que ella no te tome el corazón. No lleves a tu mujer a juicio, pero tampoco le otorgues poder. Aplaca su corazón con lo que toque, pues seguirá viviendo en tu casa. No abras tu corazón a tu esposa. Lo que le digas pertenecerá a la calle. Ábrelo a tu madre, que es una mujer discreta. Sus ahorros son robos. Lo que hoy hace con su marido, mañana lo hará con otro. Si encuentras a tu mujer con un amante, toma una sierva para tu consuelo. Instruir a una mujer es como plantar en terreno pedregoso con su superficie dura. Por lo tanto, no quedamos muy bien paradas. Es importante tener esto presente porque es esa literatura de instrucción de un hombre con experiencia de la vida hacia el hombre joven. Nos ocurre igual con la literatura narrativa. Tenemos cuentos como Los 2 hermanos, donde la esposa del mayor de los hermanos pues nos va a repetir de alguna manera la historia de José en casa de Putifar. Va a querer
de alguna manera, pues hacer que ese niño joven, ese jovencito, pues yazca con ella. En fin, esta historia que todos conocemos, además de otras muy interesantes que denotan una advertencia muy fuerte hacia la mujer y su peligro. También en El príncipe predestinado aparece la mujer. En este caso es el ingenio y el amor femenino el que va a salvar a este príncipe de unas situaciones complicadas. Y en una historia ya tardía, del periodo tardío, que es la historia de Sedney, que no es otro que un príncipe de Ramsés II, existe la historia de la dama Tabubu, una mujer fatal que lleva a los hombres a la destrucción. Los que hayáis leído aquella novela de Mika Waltari, aquella Nefer, es el papel de Tabubu. O sea, que son historias donde la mujer, en este caso, pues va a quedar bastante mal parada. Por otro lado, tenemos la capacidad legal de la mujer. Para saber de ella tenemos también algunos documentos. Desde época muy temprana, desde el Reino Antiguo, el estatus de la mujer egipcia, ya estuviera soltera, casada, divorciada o fuera viuda, era prácticamente igual al de los hombres. Ya se ha comentado, y Inmaculada Vivas lo ha dicho esta mañana. Es verdad que habría mujeres que desconocerían esos derechos, pero la práctica de la sociedad probablemente las apoyaría en circunstancias determinadas. En cualquier caso, la condición social importaba, y muchas veces derivada esa condición social del estatus del padre o del esposo. Eso es importante. Las mujeres casadas con un hombre de elevada jerarquía estarían favorecidas con títulos y prerrogativas propios de esa clase social, de ese grupo social al que ella misma, por familia, seguramente pertenecía. La inmensa mayoría de las que tenemos constancia, de las mujeres que tenemos constancia, son aquellas que nos han permitido conocer ese título de señora de la casa o alguno de los adscritos a los cleros, sacerdotisa de Hathor o sacerdotisa de alguna otra divinidad. ¿Qué ocurre? Que tenemos escasez de otros títulos. Es verdad que hay muchas mujeres que son sacerdotisas, cantantes de Amón, etcétera, pero no tenemos otros títulos que las puedan calificar de otras muchas cosas, y esa parvedad de la documentación sobre la función social de la mujer en las esferas administrativa y política también nos limitan el conocimiento de esas funciones. Y además tampoco contamos con autobiografías, que para muchos varones en sus tumbas dejaron una autobiografía más o menos veraz o más o menos fantástica, pero en el caso de las mujeres no tenemos ese tipo de textos. En las fuentes escritas también tenemos género epistolar. Normalmente son cartas a los difuntos, esa capacidad de la mujer de mediar, de estar atenta a las cuestiones familiares en la vida, a veces se mezclaba con las competencias que podían tener los que ya habían fallecido y a los que se dirigían mediante epístolas o cartas. Y en documentos administrativos y legislativos sí tenemos bastantes cosas. Por un lado, esa capacidad legal de la mujer para administrar sus bienes propios, para tener pertenencias propias, para donarlos o para asegurarse una manutención, las tenemos reflejadas en los contratos de lo que hay en la casa. Son unos textos que Janet Johnson ya estudió hace años y que realmente resultan sumamente interesantes. Y además contamos con algunos testamentos, sería uno de estos contratos de lo que hay en la casa, pero el testamento de una mujer llamada Naunacte, que se halló en Deir el-Medina, nos habla de una mujer que renuncia a dejar la herencia que le corresponde a sus hijos, porque esos hijos no la han tratado como los hijos deberían haber tratado a una madre. Es un papiro que se conserva en el Ashmolean Museum. Y pasaríamos a las fuentes iconográficas, abundantemente comentadas ya en conferencias previas, porque desde luego son muy ilustrativas a lo largo de todos los periodos de la historia egipcia, del Egipto faraónico, y nos acercan a las mujeres, sobre todo aquellas de rango social elevado, pero también a otras de condición más humilde. Estas últimas serían en muchas ocasiones mujeres anónimas, de ellas sabemos muy poco. En esas fuentes que vamos a ver a continuación, igual que en las que hemos mencionado previamente, la mujer, desde luego, está representando, es un elemento fundamental en la unidad familiar. La familia es un elemento estructural de la sociedad faraónica, es un elemento, lógicamente, fundamental para el matrimonio y la vemos muchas veces reflejada en el tema de la maternidad. Mujeres de alta condición acompañando a sus maridos, como estas estatuas bien conocidas de Raotet y Nofret, son del Reino Antiguo,
dinastía cuarta. Fijaros, este es el varón, Raoteb, la cantidad de títulos que tiene a su espalda, en el respaldo de esa silla en el que está sentado, su mujer, Nofred, aquí la tenemos, fijaros que la caligrafía nos indica que está mucho menos provista de títulos, aunque las funciones que realizara fueran múltiples en el ámbito de la corte seguramente. Tenemos mujeres que aparecen en estos grupos familiares. La figura predominante, prominente, va a ser la del esposo. A veces las mujeres están a una altura igualada a la de los hijos. Fijaros, el niño se representa en esa imagen desnuda con el dedito en la boca. La mujer, por supuesto, es de mayor altura, pero esa condición de jerarquía social a la que también ha mencionado Inmaculada Vivas esta mañana queda aquí bien reflejada. Y muchas veces vamos a tener esa presentación de la mujer vinculada con la maternidad y con el cuidado y la crianza de los más pequeños. Escenas de amamantamiento que además están evocando el cuidado de los hijos, no solo del bebé que depende absolutamente de ella, sino del pequeño que gatea o que anda y que está a las espaldas de mamá. Aquí tenemos una imagen, la que acabamos de ver, que corresponde al Reino Antiguo, y otra que es un recipiente de cerámica donde también se alude a la maternidad. Este último es del Reino Nuevo. Fijaros el peinado que lleva esta dama, que es como aquellos que también ha enseñado Inmaculada Vivas esta mañana, tan especiales con aquellos que aparecen en ese pabellón de la mujer o de la maternidad. Detalles muy interesantes que desde luego en soportes diferentes nos están mostrando ese aspecto inevitable en el ámbito de la mujer. O esta otra imagen donde una mujer amamanta a una criatura, mientras que otra la está peinando. También la podríamos poner en relación con esos pabellones de maternidad donde esos peinados tan especiales tienen un sentido determinado de carácter simbólico y de carácter religioso, sin duda. Las tareas de la mujer nos vienen muy bien ejemplificadas por las escenas que tenemos tanto en pintura como en relieve como en escultura. Es importante ver que muchas veces serían tareas compartidas con hombres, es decir, una mujer podía actuar como alfarera y habría hombres alfareros, siendo este oficio, como hemos dicho, bastante denostado. Una mujer podría encargarse de realizar cerveza. No tenemos imágenes de cerveceros que yo conozca en pintura, podemos ver, o en maquetas, pero en escultura tenemos más de una figura de una mujer haciendo cerveza. Pero sí tenemos esas otras fuentes iconográficas e incluso algún papiro donde se nos habla de algún cervecero, de algún hombre que hace cerveza. En este caso tenemos una mujer que está haciendo pan, la mano sobre la cara, tapando la cara es para evitar ese calor que sale de la cocción del pan en los cuencos de cerámica, a la vez que está amamantando una criatura. Sería esta la escena donde una está haciendo la harina, la otra está cociendo el pan, estas tareas, o las tareas de la tejeduría, la tarea de los telares, bien ilustrada, y que hasta cierto punto parece que haber sido una tarea femenina en algunas etapas de la historia del Antiguo Egipto, aunque a partir del Reino Nuevo se utilizará ese otro telar, el telar que veis en la tumba de Nuhotep es el telar del suelo, el telar de piezas pequeñas, cortas, mientras que ya el telar más alto que veis en la escena que corresponde a Tunnefer es un telar en el que vemos trabajar a los hombres, como aparece en esta ilustración. Mujeres de condiciones sociales que interactúan. No sabemos si estas señoritas que están desnudas, como muy bien ha explicado Miriam esta mañana, podrían ser de condición social elevada, pero estar en una situación inferior quizá por ser más jóvenes, atendiendo a otras damas, o ser sirvientas que están precisamente atendiendo a estas señoras que también hemos visto en algunas representaciones. Pero desde luego aquí vemos de nuevo a Merith, que la hemos visto en la primera imagen, en la tumba de Sennefer, de su marido, al que está atendiendo después de la muerte, ofreciéndole en esta especie de bandeja todos esos amuletos que van a proteger la eternidad de este señor difunto. Los cargos y responsabilidades, ya he dicho antes que ante la falta de títulos más complicados que aquellos que ya he mencionado, pues nos dejan una percepción escasa de lo que estas mujeres podían llevar a cabo en esas tareas. Sabemos de la importancia de las sacerdotisas de Hathor. Normalmente corresponde a mujeres de la élite social.
En cualquier caso, y por mucha importancia que tuviera su condición dentro del clero de esa diosa o de otra divinidad, siempre sería de menor relevancia que las jerarquías equivalentes o similares del clero masculino. Es decir, la mujer podía adquirir cierta preponderancia social, pero siempre en la escala de valores estaría supeditada a lo mismo que podía ocurrir para un, digamos, homólogo del sexo contrario. Las mujeres estaban integradas en cleros de diferentes templos, con esos títulos de cantoras, músicas, tañedoras del sistro, danzantes, acróbatas, etc. Pasaríamos finalmente a las fuentes arqueológicas, que también son muy ricas y que fundamentalmente se nos van a manifestar en ejemplos de lo que llamamos arqueología de la muerte. Arqueología referida al trabajo que se hace y la investigación que se hace en las necrópolis, en los cementerios, en las tumbas individualmente, en los ajuares funerarios, etc. Para empezar, sabemos que en algunas ocasiones poseyeron monumentos funerarios, señoras que eran titulares de una tumba, pero en mucha menor medida que los varones. Las tumbas suelen pertenecer a un varón donde también se entierran las mujeres. Las mujeres van a ser, sin embargo, bastante significativas en la huella arqueológica que dejan los rituales. Lo vemos en la iconografía y lo vemos también en los elementos de carácter más arqueológico. Tumbas de personalidades femeninas tenemos, pero muchas veces compartidas, como os digo. Por ejemplo, las mastabas de época antigua, del reino antiguo, donde muchas veces son mencionados los dos cónyuges. Este relieve corresponde a la mastaba de Iri y de Intet. O tumbas tan especiales como la de la reina Jeteferes, bastante singular en muchos aspectos, probablemente un enterramiento secundario sin difunta, como muchos sabemos. Y en este ámbito se están realizando estudios muy interesantes, revisando la documentación que tenemos de grandes necrópolis como la de Giza. Por ejemplo, este es parte de los resultados de una tesis de máster que he codirigido. La autora es Cristina de Alba Marín y ella lo que ha hecho es un análisis espacial de las necrópolis este y oeste de Giza a partir de la prosografía femenina. Un trabajo muy interesante donde, a partir de muchas evidencias y con una selección del corpus documental que es inmenso, pues ha llegado a una de las conclusiones, es esta, de estructuras funerarias examinadas 1922, propietarios conocidos habría 345, mujeres propietarias 29 y mujeres enterradas en estructuras funerarias de terceros 41. Es decir, frente a 345 hombres conocidos con nombre, datos, digamos, de jerarquías, etcétera, tenemos 70 mujeres en unas necrópolis que son de la élite. Es un ejemplo más, entre otros muchos, pero que es significativo. Otras necrópolis están vinculadas con ese mundo femenino, por ejemplo, el Valle de las Reinas, pero no es lo habitual ni muchísimo menos. Y es rica la huella arqueológica de los rituales donde la mujer aparece en ese papel de plañidera que también se nos ha comentado esta mañana, donde hay un aspecto emocional, social, simbólico muy fuerte por esa asimilación de al menos dos de las plañideras con las diosas Isis y Neptis, ese cortejo fúnebre que también conoce Gemma Menéndez y donde estas mujeres están presentes, esos rituales, por ejemplo, para la apertura de la boca, donde las mujeres plañideras, algunas de ellas hacen una serie de gestos, de movimientos, etcétera, que involucran a estas mujeres plenamente en ese ritual y que además actúan ellas como agentes definitivos para que el muerto vuelva a la vida. Todo esto es muy importante y en este sentido el papel de la mujer, desde luego, es muy relevante. No tenemos que olvidar que esas dos primeras plañideras, Isis y Neptis, son las que consiguen recuperar el cuerpo de Osiris, consiguen que se momifique y consigue, sobre todo Isis, que esta figura divina vuelva a renacer, vuelva a existir en una vida más allá de lo que es la vida terrenal. Por lo tanto, mujer, generación de vida y eternidad serían valores
preeminentes y que van quedando resaltados en todas las fuentes que vamos consultando y que, desde luego, en otros elementos rituales de procedencia de esa arqueología de la muerte vemos ratificar. Por ejemplo, estas piezas son recipientes de cerámica que en esa materia prima lo que nos están mostrando es ese dolor y ese llanto y esa manera de actuar de las propias plañideras. Vasos de cerámica que están personificando, para que el muerto los tenga presentes en ese ajuar funerario que le acompaña en su enterramiento, esa faceta tan significativa que le va a llevar a la vida después de la muerte. No solamente esas imágenes en cerámica o en vasijas cerámicas que representan a las plañideras, que son propias del Reino Medio, primer intermedio, Reino Medio, más adelante, ya a principios del Reino Nuevo y a lo largo de ese amplio periodo de la cronología egipcia, vamos a encontrar unos recipientes de carácter ritual, cerámicas, vasos cerámicos, que de manera más o menos esquemática nos están presentando la presencia de las diosas nutricias, aquellas que proporcionan leche materna para que ese difunto, que lo que va a ocurrir después de un ritual que se llama de la apertura de la boca, renazca a una nueva existencia donde va a nacer como un recién nacido, donde va a necesitar unas diosas que le amamanten, que le acompañen en esos momentos en los que es un ser muy indefenso. En ese sentido, veis el recipiente de colores claros, donde hay unas líneas verticales que se enrollan en torno a unos pechos, unos pequeños pechos de arcilla, que representarían los senos de una diosa nutricia, muy probablemente Hathor, cuya cabeza pudo estar dibujada en la parte superior del recipiente, que ya no existe, porque estos recipientes, en muchas ocasiones, como eran recipientes de carácter ritual, se rompían intencionadamente después de haber realizado, en este caso, la libación de leche correspondiente. En el otro recipiente, de color oscuro y más completo que veis, claramente tenemos la cabeza de una novilla, es decir, la cabeza de Hathor, con unos brazos humanos que se alargan, como se explicaba antes en la cerámica anterior, y que van a sostener los senos maternos, porque es un elemento fundamental propio de la mujer, propio de esa maternidad, lactancia necesaria para los vivos y necesaria para los muertos, que se convierten en seres vivos más allá de la muerte. Tenemos bastantes ejemplos de este tipo de cerámicas abundantes en el entorno de las necrópolis, que he tenido el gusto de poder estudiar a partir de una muestra muy interesante que apareció en los trabajos del proyecto Yehuti. Algunas veces solamente son unos fragmentos, como este que veis aquí, varios fragmentos unidos ya en lo que se pudo reconstruir de una vasija, donde se puede apreciar claramente el brazo, la mano y el seno perforado de uno de estos vasos. En definitiva, la mujer cubre un papel fundamental donde no se pierden nunca de vista los valores esenciales de la feminidad, es decir, la procreación de la vida y la capacidad de dar vida al recién nacido y de cuidar esa nueva vida que se muestra en el nacimiento, ya sea el nacimiento terrenal o ya sea el nacimiento en el más allá. Por lo tanto, podemos concluir que la mujer en el Antiguo Egipto era una figura reguladora de la sociedad faraónica a la sombra de lo masculino, es verdad. Parece, por las evidencias que tenemos, que quedaba de alguna manera eclipsada por la figura de los varones. A pesar de ello, la primacía absoluta del concepto femenino es evidente. La mujer personifica la potencialidad de la vida y es, por tanto, generadora de eternidad, no solamente de la vida terrenal, sino de la eternidad. A modo de conclusión, podemos decir que damas de rango y mujeres sencillas estaban implicadas en actividades diversas, en escenas que permiten observar el devenir cotidiano. A la vez, esas muchas imágenes nos permiten poder examinarlas desde una perspectiva de género, algo que se está haciendo desde hace solamente unas décadas. Las inscripciones asociadas a sus figuras indican los cargos y el prestigio que las mujeres podían detentar, pero todavía nos queda mucho por saber acerca del contenido claro de algunos de esos títulos. Como reflexiones finales, no eran muchos los puestos relevantes a los que las damas podían aspirar, aunque algunas, siempre en número inferior al de sus compañeros varones, alcanzaron altas posiciones en destacados estamentos del gobierno y del clero. Las hemos visto también en la conferencia de Maite al final de la mañana.
Y hay que pensar que precisamente es en esa esfera, en esas jerarquías, donde podemos percibir que ser mujer limitaba significativamente a las egipcias. Esa supeditación al varón queda muy bien explicitada en esta escultura de un grupo familiar del Museo Metropolitano de Nueva York, donde el padre de familia, fijaros el tamaño que tiene, el niño, la niña, la descendencia es incluso de mayor tamaño que la mujer, que arrodillada soporta la pierna del marido, dispuesta a facilitar las cosas del padre y de los hijos y de atender, por supuesto, a los mayores que la han precedido en la vida. Así que, con un espaldarazo para esos chicos que podían hacer cosas, pero no sin nosotras, aquí las dejamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, María José, por esta estupenda conferencia, este hilo acerca del papel de la mujer, que bueno, no siempre es el esperado, pero era lo que se oye, ¿sí? Sí. Pero es lo que había y a veces lo que hay. Tampoco nos podemos olvidar. Nos hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía muchos pasos. Antes que nada de preguntar, yo conozco un papiro que creo que a todos nos vendrá un poquito a la cabeza, que es una madre que le cuenta a su marido, es un papiro del siglo II, que le dice a su marido: me han dicho que el niño, el chico, no ha ido a las clases de escriba porque se le ve en los sitios poco adecuados bebiendo lo que no debe. O sea, la madre ya se ha percatado, el padre ahí oyendo a ver qué pasa, y que creo que eso ha pasado generación por generación y volverá a pasar generación por generación, y aunque riñamos en el fondo, a veces nos reímos por dentro y decimos: madre, si yo también. Bueno, pues la siguiente también. Bueno, era simplemente una anécdota porque en el fondo hay cosas que no han cambiado mucho, otras evidentemente sí, pero que sí es verdad que la mujer, pues a pesar de tener los mismos derechos, que ya lo hemos dicho varias veces, pues muchas veces no podía acceder, y el hecho de tener como prioridad estar en casa, tener hijos, y esto cortaba muchas cosas. Por supuesto. Pero bueno, en fin. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Voy a bajar porque si bueno, me caigo para abajo. Gracias por la magnífica charla, María José. Escribas, son escribas, son... Seguramente. Seguro, porque las que hay en el sarcófago, que bien sabes, de Asit, son escribas, porque las otras mujeres que aparecen como peluqueras son peluqueras. O sea, ya. Entonces, ya. Otra cosa es hasta qué punto define escriba, pero bueno, si el escriba es la persona que sabe escribir y que lleva documentos y que es una persona que atiende a su señora, o eran escribas, y así se llaman. Sí, pero el cargo de escriba de alguien no lo tenemos reconocido. O sea, sí que es verdad que existe el título en femenino, escriba, simplemente. Con la T femenino. Entonces es lo que ha llevado a varones egiptólogos a discutirlo, porque seguramente si cualquiera de nosotras lo leemos, decimos: mira qué bien, documentamos a una mujer escriba y estamos tan contentas, pero ellos, vamos a ver. Claro, pero para eso estamos nosotras, para decir efectivamente, que no. Efectivamente, sí. Que se ha demostrado, hay una tesis doctoral ya lo puedes ir a escribir, pues ya lo puedas publicar. Sí, está en ello. Porque efectivamente hasta ahora no tenemos una constatación científica publicada. Entonces eso es importante. Pero lo hemos sospechado hace muchos años. Sí, lo sabes. Pero claro, también un poco hablando del problema que hay de las traducciones, de cómo traducimos del egipcio al español, de cómo traducimos del alemán, inglés, francés al español, que conozco, o sea, que entendemos en español. Exacto. ¿Qué valores das a las palabras? Claro, porque, efectivamente. Entonces, bueno, también tenemos ese problema que, bueno, yo creo que sí que se va, ¿no? Vamos avanzando, pero mucho, pero hay un título, por ejemplo, que también tú bien sabes, que es el de ornamento real, que dices que ornamento real, ¿qué significa? Una señora que te está diciendo que es esposa real, que es sacerdotisa, que es cantora, ornamento real de repente, o sea, pues es que no lo estamos entendiendo. Está claro que estamos traduciéndolo mal. Entonces, bueno, pues todo eso también poco a poco espero que seguro que sí. Pero vamos, que de momento es verdad que muchas veces tienes una serie de cargos o de los que no conoces el fondo en sí del no sé cómo decirte, de la función a realizar. Entonces eso nos
limita mucho a la hora de poder saber más de la función real de la mujer en esas esferas administrativas o del clero, etc. Gracias. Bueno, gracias María José por tu conferencia. En los textos sapiensales mencionas que los hombres son los que enseñan a los niños, pero has mostrado muchos ejemplos de mujeres cuidando a los niños. Entonces, ¿cuál es ese papel de quién educa a los niños, las mujeres o los hombres, o en qué momento? Vamos a ver, los textos sapienciales están dedicados a adolescentes, podríamos decir. Fíjate que el inicio de, por ejemplo, Tajotep dice: ya que soy una persona mayor, y te describe los efectos de los años, es muy desagradable que la nariz esté reseca, es muy desagradable que no sé qué, no me puedo sostener, así que tengo aquí a mi bastón, y el bastón es el chiquillo, el chico, joven, sobre el que se apoya, es muy bonito. Y entonces a ese bastoncito que lleva, que es un jovencito donde se apoya, le va diciendo todas estas cosas. Otras veces es, fíjate, Anshishon es un señor que está en la cárcel, que pide que le lleven elementos de escritura y no le llevan nada más que pinceles. Entonces él, como todos los días les llevan un jarrito de de agua, se bebe el agua, rompe el cacharrito y en los ostraca, en esos cacharritos de que le han quedado rotos, escribe, por lo visto, las máximas para su hijo, o sea que es un padre que educa a su hijo. Pero la educación que le da es ya la correspondiente a un hombre joven, a un incipiente hombre, a un varón que se va a afrontar la vida. Igual que el padre, en la sátira de los oficios, que a su hijo, mientras llegan al lugar donde le va a meter al templo a que se haga un escriba, le va diciendo: no pierdas el tiempo, no hagas algo, hazte un escriba. Tal. Entonces, ahí tenemos al hombre que está educando. Cuando tenemos a la mujer cuidando de los niños, son los bebés. Son los bebés. Y no tenemos ninguno de esos textos sapienciales escrito por una mujer, las inscripciones de Merit para la joven Merut. No, eso no hay nada. Sin duda, las mujeres están enseñando a los niños con los que están, y los niños con los que están aprenderían del entorno en el que viven, y donde más estarían, sobre todo en la niñez, en la infancia más temprana, es en el ámbito familiar, en la figura de la madre. Entonces ahí está una educación también muy importante, que todos la hemos vivido en nuestras sociedades. Pero luego ya cuando la persona ya es un poquito más mayor, pues no sé si a las niñas se les enseñan una serie de valores y principios de los que no tenemos constancia, pero que seguro que aprenderían, porque serían mujeres de provecho en la vida que tuvieran que realizar. Pero sí tenemos la constatación de los hombres que les dan esos consejos para la vida a los jóvenes. Esa es la diferencia. Y creo que es una diferencia importante para ver la primacía del varón en el entorno social del mundo faraónico, al menos en la superficie, que es lo que vemos. Vemos la superficie de un mundo absolutamente que corresponde a una sociedad muy compleja y muy desarrollada, a la que nosotros nos podemos asomar, pero de la que, como dice Begoña, nos queda mucho por aprender. Okay. Muchas gracias. Eso es todo. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Nada, pues muchas gracias, María José. A vosotros. Muchas gracias.